Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento, pero no se ponga cómodo, póngase atento, póngase con la mejor actitud, con la mejor predisposición, porque Dios quiere hablarle en esta mañana. ¿Cuántos creen eso? ¿Cómo nos habla Dios en esta mañana? A través de su palabra, a través de la palabra de Dios que está aquí escrita. Dios quiere hablar a nuestras vidas, quiere mostrarnos su verdad, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. La verdad absoluta solo la tiene Dios. El mundo la tiene verdades relativas, porque para unos está bien una cosa, para otros no. Para aquí Ecuador es bueno una cosa, para Europa es otra cosa buena. Y las verdades en el mundo son relativas, es decir, cada uno tiene su verdad, pero en Dios solo existe una sola verdad. La verdad absoluta la tiene Dios. El que creó los cielos, la tierra, el universo, es Dios. Él tiene la verdad. Y la verdad la conocemos a través de su palabra y por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo: yo soy el camino, no la religión. Jesucristo dice: yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién? Jesús. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. A eso nos debemos, amados hermanos, a Cristo Jesús de Nazaret. Él es nuestra verdad, Él nos da la verdad. Por eso cuando nosotros escuchamos la verdad, ¿cuántos de aquí han jugado a la gallinita ciega? ¿Cuántos han jugado a ponerse una venda aquí en los ojos? ¿Cuántos se han puesto una venda en sus ojos? En su misma casa, si usted se pone una venda en sus ojos, ¿podrá caminar bien? En su misma casa que todos los días pasa, si usted se coloca una venda en sus ojos, ¿cree que puede caminar bien sin tropezar? Bien difícil, ¿no es cierto? Tal vez se dé un frentazo en una pared, tal vez se tropiece y se caiga, o se golpee la canillita justo aquí donde duele más, durísimo. Eso pasa cuando una persona no tiene la verdad. Es como que está viviendo con una venda en sus ojos tapado. Eso pasa cuando alguien no escucha la verdad. Piensa que lo que yo pienso así es, porque así he aprendido. Pero esa no es la verdad absoluta. Y vivimos en un estado de vendados nuestros ojos. Y por eso pasan en la vida, en el mundo, tropiezos fuertes. Por eso en el mundo hay caídas duras, que mucha gente no sabe cómo salir, porque se encuentra en un estado cegado, de venda, tapado los ojos, porque no ha escuchado y no ha aprendido la verdad que Cristo tiene para nuestras vidas. Cuando las personas, cuando el mundo, cuando la iglesia empieza a escuchar la verdad de Dios, empieza a quitarse todo velo espiritual, toda venda espiritual, y empieza a ver mejor en su vida, y empieza a caminar con más libertad y sin tropezar. Porque cuando usted decide bien. Porque cuando usted decide a través de lo que Dios le enseña y de lo que Dios le dice. ¿Y sabe qué? Lo que Dios enseña y lo que Dios dice es lo mejor para nuestras vidas. Por eso el mundo está como está. Porque no quieren escuchar la voz de Dios. Porque no queremos dirigirnos bajo los principios de la palabra, bajo los mandamientos del Señor, bajo los designios que Dios determinó, porque muchas veces es difícil para esta carne. Muchas veces a esta carne de ser humano no le convienen cosas que Dios dice que hagamos. A esta carne no le agrada, porque si fuera fácil, mis amados hermanos,
millones de gentes, si no es todos, estuviéramos a los pies de Cristo. Pero como no es fácil para esta carne, mis amados hermanos, por eso cuesta muchas veces. Y el tema de esta mañana es: ¿cuál naturaleza domina en nuestra vida? ¿Cuál naturaleza, escuchemos, cuál naturaleza domina en nuestras vidas? ¿Qué es lo que domina en su vida? Primordialmente, ¿qué domina, mis amados hermanos? Usted sabe por qué es compuesto el ser humano. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, ¿qué domina en usted? ¿El cuerpo físico, la carne o el espíritu? ¿Qué está dominando en usted? Romanos 8:6. Romanos 8:6. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 8, versículo 6. Miren cómo dice la Biblia, mis amados hermanos: abramos nuestros oídos, abramos nuestro entendimiento espiritual y permitamos que la palabra de Dios nos hable en esta mañana. Miren cómo dice esta palabra, Romanos 8, 6. Dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Otra vez, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué el mundo no tiene paz? ¿Por qué están en guerras? ¿Por qué forman guerras? ¿Por qué hay tantos ladrones, tantos sicarios, tantos asaltantes, tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Vea lo que dice en Romanos 8:6. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están ocupándose de ¿qué cosa? De la carne física, los placeres del mundo, el deleite del mundo, de lo físico, de eso se ocupa. Y ocuparse de la carne, la Biblia dice que es, ¿qué es cosa? Muerte. ¿Están muriendo en las calles? Todos los días. Muerte. Ocuparse de la carne es igual a muerte. Y ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? ¿Cuántos quieren vivir completamente en armonía? Ocúpese del Espíritu, amados hermanos. En el texto que hemos leído nos declara que en los seres humanos hay dos naturalezas. Hay dos naturalezas. La naturaleza de la carne, o como se llama, la carnal, y la naturaleza del espíritu, como se le llama, espiritual. Veamos cada uno de estos detalles. La naturaleza carnal o la carne. La naturaleza carnal es una inclinación del ser humano hacia ¿qué cosa? ¿A qué le gusta la carne? El pecado. El pecado. La inclinación de la carne siempre va a ser, no va a ser lo bueno, amados hermanos, va a ser siempre el pecado. Esa es la inclinación de la carne, el pecado, los placeres pecaminosos de este mundo. Es la parte de la vida de una persona que se resiste a Dios y busca satisfacer sus propios deseos sin tomar en cuenta su voluntad, la voluntad de Dios. Es una naturaleza contaminada de pecado, de desobediencia, de muerte heredada desde Adán. Romanos 5:12. Mire cómo dice Romanos 5:12. Esto es lo que pasa en todo el mundo desde el principio de la historia de la humanidad. Mire cómo dice aquí Romanos 5:12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por quién entró el pecado? Por un hombre llamado Adán. Entró el pecado al mundo, amados. Desde allá, desde hace millones de años, miles. Así entró el pecado. Esta naturaleza carnal es la única que está presente en toda persona en el mundo que no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Esta naturaleza es la que está en las personas que no tienen a Dios en su corazón. No existe otra naturaleza, sino solo la carnal. Efesios 2. Mire, aprendamos lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2. Efesios 2, 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. ¿Tenemos? Dice la palabra de Dios así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Cuando no tenemos a Cristo, ¿quién opera en nuestras vidas? No es el Espíritu Santo, es el enemigo, que es el que maneja la carne, que es el que maneja el pecado, que es el que maneja los deseos de la carne, amados hermanos. Esa es la naturaleza carnal, la que nos habla la palabra de Dios, la que está sin Cristo, la que está sin la verdad, la que no obedece a Dios, la carne. Pero también hemos visto que hay la otra naturaleza, la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual es cuando una persona, ¿cuándo se tiene la naturaleza espiritual en nuestras vidas? Cuando una persona ha nacido de nuevo. ¿Cómo nace de nuevo? Dijo Nicodemo: ¿cómo entraré al vientre de mi madre y voy a nacer otra vez? ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo? Muriendo al viejo hombre, y desde ese momento nacer a un nuevo, muriendo al pecado y viviendo a una nueva vida con Cristo Jesús. Eso es el nacimiento, mis amados hermanos. Esta naturaleza espiritual viene de Dios, es decir, que ha sido engendrada por Dios en nosotros a través del nuevo nacimiento en Cristo. La naturaleza espiritual es algo que al ser humano hace que cambie su manera de pensar, su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de vivir. Es que usted ya no es solo. Es que cuando usted nace de nuevo, viene el Espíritu Santo de Dios a su vida, y ahí, mis hermanos, empiece usted a hacer las cosas del Espíritu. No porque nosotros querramos, sino porque Dios viene a morar en nuestras vidas y empieza a hacer su obra y nos empieza a dirigir de una buena manera, amados hermanos. Juan 1:12. Juan, Evangelio de Juan.
Juan 1:12. Ahí está claro. Yo les pregunto, amados hermanos, todo el mundo, todas las personas son hijos de Dios. Según la Biblia, aquí dice, ¿cuáles son hijos de Dios? Aquí dice, no dice todos son hijos de Dios. Aquí dice en Juan 1:2, ¿cómo dice la Biblia? Mas a todos los que, otra vez, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Y los que no recibieron, lamentablemente no son. Les creó Dios, son creación, mas no hijos. Dice la Biblia que a los que le recibieron, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, todos están invitados a recibir a Dios. Todos los que deseen aceptar están invitados a recibir para transformarse en hijos de Dios, porque de otra manera no podemos ser hijos si no le recibimos al Señor. Y recibirle, mis amados hermanos, no solamente es como una oración, como mucha gente ha hecho. Piensa que recibir a Dios es a través de una oración, ya recibió y viva la fiesta en el mundo. No, mis amados hermanos, recibir a Jesucristo es abrir el corazón, abrir verdaderamente el corazón, y que Dios y que Jesús entre a morar en mi vida, entre a transformar mi vida, amados hermanos. ¿Usted cree que en un cristiano convienen ambas naturalezas, la espiritual y la carnal? ¿Cree que conviene eso, mis amados hermanos? No, porque lo que es de la carne es y lo que es del espíritu. La Biblia nos aconseja lo siguiente, Gálatas 5:16. Mire lo que nos aconseja la Biblia. Gálatas 5:16 y 17. ¿Qué le dice la Biblia? ¿Qué le dice Dios que haga? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y lo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Qué tremendo, mis amados hermanos. En la carne se opone con el Espíritu. ¿Se ha visto el agua y el aceite? ¿Se ha mezclado una porción de agua con una porción de aceite? ¿Qué pasa? No se mezclan, no se unen, no hay cómo hacer una mezcolanza. Así es de la carne y el Espíritu, no pueden unirse, no pueden encontrarse, no es ese contra. La carne y el Espíritu es contrario, mis amados hermanos. Entonces, si sabemos esto, amados hermanos, usted, le pregunto, ¿a quién está alimentando más? ¿A la carne o al Espíritu? ¿Qué es lo que está haciendo más usted? ¿Lo carnal o lo espiritual? Depende de lo que usted está haciendo, va a vivir en su vida. Si es que usted alimenta al Espíritu, va a vivir de una manera espiritual, obedeciendo a Dios. Si es que usted alimenta la carne, va a vivir a la manera del mundo, carnal, todo pecado. Y mis hermanos, el pecado no viene solo, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, amados hermanos. Pero alguien podrá decir, yo he pecado y no me he muerto. Es que no solamente habla de muerte física, sino de una muerte espiritual, que empieza a poner una venda grandota en sus ojos, y el enemigo, mis hermanos, no descansa hasta matar, robar y destruir. Entonces, aquí podemos
ver, mis amados hermanos, cómo podemos reconocer cuál de las dos naturalezas domina nuestras vidas. ¿Cómo lo reconoce? Romanos 7:15. Romanos 7:15. ¿Cómo usted reconoce cuál naturaleza le domina? Romanos 7:15. Esto lo decía el apóstol Pablo. Así lo decía. Romanos 7:15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago, decía el apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro cómo podemos reconocer la naturaleza que nos domina, amados hermanos. ¿Cómo es? El apóstol Pablo decía que él quería vivir conforme a la voluntad de Dios y la carne le hacía hacer cosas que no quería. Por eso dice el apóstol Pablo, lo que mismo no quiero hacer, eso hago. Eso es lo que hace mi carne, lo que no quiero hacer. Pero la manera más específica de conocer cómo está viviendo usted, o la carne o el espíritu, es como dice Mateo, capítulo 7, versículo 16. Ahí usted va a reconocer. Pero ¿cómo yo sé? ¿Cómo puedo reconocer a una persona si es carnal o si es espiritual? Mateo, capítulo 7, verso 16. ¿Cómo dice? Mateo 7. Mateo 7, verso 16. ¿Cómo reconoce? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cómo usted reconoce? Usted mismo principalmente, ¿cómo se reconoce? Por sus... ¿Qué frutos está dando, amados hermanos? Frutos espirituales, el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, o ira, contienda, enojo, venganza. ¿Qué está dando? ¿Qué está viviendo en su vida, amados hermanos? ¿Qué frutos? Por sus frutos os conoceréis. Usted puede decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Qué frutos está dando? ¿Qué frutos está en su vida? Por sus frutos los conoceréis, amados hermanos. Así dice la palabra de Dios. No podemos engañar. Gálatas 5:19. Mire cómo dice. Gálatas 5:19. Por sus frutos. Los frutos. ¿Qué frutos estamos dando? Gálatas 5:19. Dice así la palabra de Dios hasta el 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira, ahí está. ¿Qué son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la Biblia? No heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Qué es lo que estamos practicando? ¿El fruto del Espíritu o el fruto de la carne? Por sus frutos os conoceréis. En nuestra vida, amados hermanos, debemos producir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 22 y 23. Ese fruto es el que nosotros, como hijos de Dios, debemos de producir. Ese fruto, Gálatas 5, 22 y 23. Dice así:
Pero el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos que comprender que es imposible aparentar delante de Dios. No hay cómo. ¿Qué naturaleza domina su vida? Muchos quieren aparentar delante del hermano, delante de la iglesia, pero lo que revelará verdaderamente, si usted anda en el Espíritu, si usted es espiritual, es el fruto que aquí estamos leyendo, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 6, 7 y 8. Ahí dice, miren lo que dice Dios. Dios está: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mis amados hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios va a dar a la medida de cada uno lo que siembra. Usted no puede esperar que le salga mandarinas si siembra un árbol de naranja. Todo lo que usted siembra en su vida lo va a cosechar un día. Si usted siembra lo bueno lo cosechará. Si usted siembra lo malo cosechará en su vida. Así dice la Biblia, amados hermanos. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Pero después usted no puede decir, pero ¿por qué me pasa a mí estas cosas? Porque usted un día lo sembró. Pero ¿por qué tengo este problema? Porque usted un día lo sembró. ¿Por qué me ha ido así en la vida a mí? Porque usted un día lo sembró. Decidió sembrar como usted decidió vivir después. Cada uno, cada día es una siembra que usted hace. Cada decisión que usted toma es una siembra que usted hace, que va a dar fruto y que va a cosechar. Eso es así, amados hermanos. Todo tiene su cosecha, toda su siembra tiene su cosecha. ¿Y cómo podemos lograr que la naturaleza espiritual prevalezca por sobre la naturaleza carnal en nuestras vidas? ¿Cómo creen, mis amados hermanos? Romanos 8:12. Romanos 8:12 al 14. Estas que estamos leyendo son las cartas del apóstol Pablo. Romanos 8:12 al 14 dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Son hijos de Dios. Bien, ahí está clarito. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En este texto, amados hermanos, podemos encontrar 3 puntos claves para poder vencer a la naturaleza carnal. A veces necesitamos vencer esa naturaleza, la naturaleza carnal. Les voy a dar 3 puntos brevemente. Primer punto: debemos reconocer que no somos deudores de la carne. Primero, tenemos que reconocer que no somos deudores de la carne. Romanos 8:12. Así dice, Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores. Eso debemos reconocer. Lastimosamente muchos cristianos, por la forma en que viven,
por su amor por las cosas del mundo, por sus prioridades, por la indiferencia que tienen para con Dios y para con su iglesia. Parecería que viven agradecidos con la carne, agradecidos con la mundanalidad. Mis amados hermanos, los hijos de Dios no podemos vivir un día en el mundo y otro día en Dios. O es del mundo o es de Dios. ¿Cuál es su naturaleza, amados hermanos? ¿Cuál es su naturaleza? ¿A cuál usted le debe agradecimiento? ¿A quién le debe agradecimiento? A Dios. Pero ¿qué hacemos muchas veces? No, es que es mi familia, es que es mi amigo del alma. ¿Cómo no voy a estar agradecido y me voy a tomar una cervecita por agradecimiento? ¿Le agradece a la carne? Al mundo, ¿qué dice la Biblia? No le merecemos agradecimientos a la carne. Así dice la Biblia, amados hermanos. No somos deudores de la carne. El agradecimiento se lo debemos ¿a quién? A Dios. A Dios, nadie más. Segundo, debemos hacer morir cada día las obras de la carne. Romanos 8:13. Ahí mismo, 8:13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Tenemos que comprender que esta es una decisión diaria. Cuando usted, mis amados hermanos, se despierta, usted decide cada instante, cada tiempo que pasa, usted decide, porque se le va a presentar delante de usted la decisión de decidir por el pecado o por el Espíritu. Usted lo va a decidir. Usted lo va a decidir en su trabajo, carne o espíritu. Usted lo va a decidir en su familia, carne o espíritu. Usted lo va a decidir con sus amigos, carne o espíritu. Cada momento es una decisión diaria, mis amados hermanos. Es importante comprender que si permitimos que nuestra naturaleza carnal tome el control de nuestra vida, la carne hará morir a lo espiritual. Va a hacer morir, la carne le va a hacer morir a lo espiritual si usted no pone atención. Y por eso necesitamos entender, amados hermanos, Gálatas 2:20. Miren, hemos leído mucho Gálatas y Romanos, que son libros que hablan de este tema, de la carne y del espíritu. Gálatas 2:20. Mire cómo dice. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esas palabras, qué profundas, mis amados hermanos. Ya no vivo yo. Decir eso es muchas veces dejar nuestro orgullo, dejar nuestro gusto, dejar lo de la carne. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe qué pasa cuando usted piensa de esa manera, como el apóstol Pablo lo decía? Usted va, cada cosa que hace, va a analizar si Cristo haría lo que va a hacer. Ponga en su mente y en su corazón, todas las veces que usted salga, decida, haga, piense que lo que usted va a hacer en ese instante lo va a hacer Cristo, lo haría Cristo. Donde usted va a entrar en ese instante, entraría Cristo. Donde usted va a vivir, a convivir, a hacer, a lo que sea, ¿lo haría Cristo? Pregúntese. Entonces usted podrá decir: ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Porque si Cristo así lo dice en su palabra, lo haré. Pero si Cristo no lo dice, no lo haré. Entonces usted podrá decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y créanme que lo de Cristo es lo mejor. Aunque a la carne le parezca duro, lo que Cristo quiere es lo que más nos conviene. Lo que Cristo quiere es lo mejor para nuestras vidas. Es lo que mejor nos va a hacer. Y tercero y último punto: debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué cosa? De la palabra de Dios. Romanos 8:14, en el versículo que leímos. Romanos 8:14. Mire cómo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Estos son hijos de Dios. Y si no son guiados por el Espíritu de Dios, más adelante, si usted lee, dice que son hijos del enemigo. Mis amados hermanos, ¿por quién usted está siendo guiado? ¿A quién está obedeciendo? Había una propaganda antes, no me acuerdo de qué producto era, que aparecía un angelito a este lado y aquí un diablito así. Había una propaganda, más o menos así es en la vida real. Acá está una Red Bull, dice que es, que aquí estaba un ángel y aquí estaba un diablito. Así es casi en la vida real, en la vida espiritual. Aquí está el diablo diciéndole: grítale. Aquí está: ódiale, véngate. Aquí está el diablo diciéndole a su vida. Pero aquí también está el Espíritu Santo diciéndole: no, perdona. El Espíritu está diciendo: no peques. No, ese camino no te conviene. Usted decide a quién lo obedece, a quién está obedeciendo, a quién está siendo guiado por su vida. ¿Por quién está siendo guiado? ¿Por el Espíritu o por la carne? ¿Cómo lo va a saber? Cuando usted hace los deseos de la carne. Ahí está siendo guiado ¿por quién? Por el enemigo, Satanás. Cuando hace lo del Espíritu, ¿por quién está siendo guiado? Por Dios, por el Espíritu Santo, que dice: no hagas así, no veas esto, no hagas esto, no, por este camino no es el bueno, este camino así. ¿A quién le obedece usted? ¿Por quién está siendo dirigido? Eso dice esta palabra, amados hermanos. Aquí dice: para muchos es muy fácil mentir, mis amados hermanos. Miente por cualquier cosa, miente. Hasta por si acaso miente. Hasta por si acaso. Ni siquiera porque tienen necesidad, sino por si acaso voy a mentir. ¿Creen que eso es bueno? La Biblia, hemos leído en Gálatas, que los mentirosos, no solo los que cometen adulterio, fornicación, lascivia, no solo ellos, también los mentirosos. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces mentimos? ¿Cuántas veces no decimos la verdad y tratamos de tapar? Y eso también es pecado. ¿Por quién se está dejando dirigir? Por Dios. ¿Quién es el padre de la mentira? Padre de toda mentira es Satanás. Y si usted miente, también está incluido dentro de la lista de los fornicarios, de los hechiceros, de los idólatras, de los adúlteros, de todos ellos. Es igualito, no está dividiendo, es igualito. Mis amados hermanos, no mienta, no sea pleitista, no sea cuentista, no sea chismoso, que eso es muy normal en la sociedad. Y está en el mismo grupo de los idólatras, de los adúlteros, de los fornicarios. Está en el mismo grupo. No está diferenciando, amados hermanos, por favor, por quién se está dejando dirigir. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo por quién se deja dirigir? ¿Por el enemigo o por el Espíritu? Usted ya tiene que comprobar eso en su vida. Usted tiene que comprobarlo, porque si no, de otra manera está siendo vilmente engañado por el enemigo. Y usted está como un títere. ¿Se ha visto la marioneta?
Así vive el mundo. Así, Satanás así haciéndoles a las personas. Miente, que no pasa nada, eso es más pequeño. El adúltero es el que se va al infierno. El mentiroso no, eso dice el enemigo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el mentiroso también, el chismoso también, el pleitista también, el cuentero también. Y eso es muy natural para muchas gentes. No, mis hermanos, ¿por quién está siendo dirigido? Tenemos que comprender que el camino de la mundanalidad es un camino que aparentemente es atractivo, seduce nuestra vida con sus placeres y podemos perder fácilmente el control de eso. ¿A cuántos les parece bueno el paseo? ¿A cuántos les parece bueno el jugar fútbol? Es bueno, ¿no es cierto? ¿A cuánto le parece malo el billar? ¿Es bueno o es malo? A ver, les voy a preguntar. ¿El billar qué es? ¿Es malo o es bueno? ¿Qué dicen? Solo diga bueno o malo. Bueno, malo. Amados hermanos, no es nada de malo el billar. El billar está malo en el lugar donde está, con las personas que van, lo que hacen ahí está mal. Amados hermanos, muchas cosas que al hombre le parecen buenas son caminos de muerte y de perdición. Al hombre le parece que es bueno, pero lamentablemente las cosas buenas muchas veces el hombre las corrompe y las hace malas. Las hace malas porque lo que hacen en esas actividades. Por eso, mis amados hermanos, por eso debemos de nosotros dejarnos dirigir por el Espíritu de Dios, porque si no nos dirige el Espíritu de Dios, nos va a engañar fácilmente Satanás. Satanás es como una mano grande y dirigiéndole como marioneta, haciendo lo que él dice, lo que a él le agrada. Ese camino es de muerte, ese camino es de perdición. Por eso, mis amados hermanos, ¿por quién usted quiere dejarse dirigir? ¿Quién le va a dirigir? ¿El Espíritu o la carne? Si le dirige el Espíritu, Dios le está dirigiendo. Si le dirige la carne, ¿quién le está dirigiendo? Satanás. Usted decide. Salmos 110. Primero Mateo 4:4. Mateo 4:4. No podemos tener poder para vencer la naturaleza carnal en nuestra vida si no nos alimentamos espiritualmente todos los días. Miren cómo dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Ahí está, mis amados hermanos. Si nos alimentamos de la palabra de Dios, si dice la Biblia que debemos alimentarnos de la palabra de Dios, ¿cuántas veces lee la Biblia? ¿Cuántas veces se congrega? ¿Cuántas veces hacemos lo espiritual, mis amados hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hace usted, mis amados? Aquí dice que la palabra de Dios es la que nos ilumina para ser espirituales, pero no hacemos como Dios nos dice. Necesitamos poner conciencia a esto que estamos aprendiendo. Tenemos que comprender que el camino de la mundanalidad es el pecado. Es el pecado. Aparentemente es muy atractivo, pero no nos conviene. Salmos 119, 105. Con este versículo terminamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando no tiene usted la palabra de Dios, ¿en qué está viviendo? En oscuridad. En oscuridad. No puede ver.
Cuando usted no tiene la palabra de Dios en su vida, está viviendo como un vendado los ojos, porque no está la lámpara. Y es muy probable que se tropiece, es muy probable que se caiga, es muy probable que se dé golpes, porque no está la lámpara en su vida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, para que no se tropiece, para que no caiga, para que no se golpee, para que no le vaya mal. Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios la tenemos como un adorno, y si es posible le ponemos en medio de la sala para que se vea bonito. ¿Cuándo la lee? Nunca. No sirve. La palabra de Dios va a ser lámpara cuando usted la lee, cuando usted la escudriña, cuando usted la abre y se alimenta. Ahí es lámpara a sus pies, le va a mostrar el camino, le va a dirigir sus pasos, le va a mostrar por donde debe ir mejor. Pero si usted, mis amados hermanos, no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta congregarse, no le gusta, mis amados hermanos, está viviendo en la oscuridad. Eso dice la Biblia. Está oscuro, está todo tapado, no ve el camino. Todo va a ir tropezando, va a ir ahí, va a ir luchando la vida, pero feo. Practiquemos lo que dice la Biblia, mis amados hermanos. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Camine por los caminos del Señor, amados hermanos. Cada persona tiene dos naturalezas en constante lucha: la carnal, que se inclina al pecado y a la desobediencia, y la espiritual, que busca agradar a Dios. Usted, mis amados hermanos, va a decidir. Usted va a decidir. Usted es el único dueño de decisión. Va a decidir si va a seguir la carne o el espíritu. Usted lo decide. Pero después, amados hermanos, va a tener su fruto. Después va a cosechar lo que usted ha sembrado cada día de su vida. Usted quiere cosas buenas, empiece sembrando, empiécelo, mis amados hermanos, y lo va a cosechar. Pero si quiere lo malo, yo creo que nadie quiere lo malo, pero lamentablemente todos cosechan. La mayoría cosecha las cosas malas. Obedezcamos a Dios, es lo mejor que podemos hacer. Si usted hace eso, créame que su vida va a ser de victoria, de bendición. Lo he experimentado, lo vivo, y quiero que usted viva, experiméntelo, hágalo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar por esta palabra que Dios nos ha dado en esta mañana. Que Dios sea glorificándose en este precioso tiempo. Oremos por esta palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, maravilloso Señor, misericordioso Dios. Gracias por tu palabra que hoy nos ha alimentado, Señor, nuestras vidas. Bendito Dios, ayúdanos a recordar tu palabra, que haga una obra en nuestras vidas, que dé fruto agradable a ti, bendito Padre. Que esta palabra que hoy hemos aprendido, que hemos escuchado, que hemos leído, que haga una obra especial en cada uno de nosotros. Permítenos, mi Dios, ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores olvidadizos. Que sea una semilla fértil en nuestras vidas tu palabra. Bendito Dios, ayúdanos a andar espiritualmente como hemos aprendido, con tu palabra en nuestras vidas, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. No solo llamarnos de boca cristianos, creyentes, sino de corazón y de vida, practicantes de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, danos fortaleza. Ayúdanos a entender y comprender lo que a ti te agrada y lo que no te agrada a ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.